Buenas tardes. Reanudamos la vista pública sobre las causas de la violencia de género en Puerto Rico y recomendaciones para erradicarla, que auspicia el Colegio de Abogados de Puerto Rico y su Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género en Puerto Rico. Esta tarde invitamos en primer lugar a la señora Stephanie Figueroa. Adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Saludos. Yo vengo en representación del Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen. Este es un proyecto que está adscrito a la Universidad Interamericana Recinto Metro, que brinda servicios interdisciplinarios a todas aquellas víctimas y sobrevivientes del crimen. Entre los servicios que ofrecemos se encuentran trabajo social, psicología, consejería, enfermería y servicios legales. Y nuestra misión es promover la calidad de vida integral de las víctimas del crimen mediante la provisión de servicios especializados para apoyarlas y ayudarlas a superar los daños ocasionados por los eventos de violencia sufridos. Desde 2016 hemos atendido más de 2.500 participantes y lamentablemente, ¿verdad?, en su gran mayoría son féminas y menores de edad que han sido víctimas primarias y secundarias de violencia de género. A pesar que en el CAVIC atendemos todas las tipologías de victimización, como mencioné, la gran parte de los participantes son víctimas de violencia de género. En el 2020 y 2021, el 52% de la totalidad de los participantes eran víctimas de violencia de género. El 43% correspondía a adultos mayores de 18 años y el 9% fueron menores víctimas secundarias. La segunda tipología de mayor atención, en un 21%, son las personas que sufren múltiples victimizaciones a lo largo de su vida. Dentro de esa categoría se puede identificar que en la gran parte de los casos también habían sufrido violencia de género, ya sea en su niñez o en su etapa adulta. Hay que destacar que como organización hemos experimentado un incremento preocupante en la cantidad de casos referidos por las agencias y organizaciones durante el periodo de pandemia. Este aumento es un reflejo de las estadísticas del país, las cuales apuntan a un aumento de los casos de violencia de género y órdenes de protección y feminicidio. Y lamentablemente, ¿verdad?, esta información va en contraparte a que durante este año muchas organizaciones sin fines de lucro que atienden a víctimas del crimen hemos sufrido un impacto fiscal reduciendo significativamente los fondos para atender las víctimas y sobrevivientes del crimen a partir del 2022. Así que vemos la contraparte, que ha sido uno de los años que más casos de violencia de género hemos tenido y como contraparte menos fondos obtenidos para atender a esta población. Así que estamos sumamente preocupados por esa situación. Para atender esta gran demanda de servicios, hemos tenido que reformular la provisión de servicios de manera que ningún participante se queda desprovisto de seguridad, alimentación y vivienda segura. Y para esto, ¿verdad?, ha sido muy importante el establecimiento de colaboraciones con albergues y organizaciones de servicios, quienes han brindado de forma titánica servicios ininterrumpidos durante la pandemia. ¿Verdad? Es por lo cual nos unimos a las diversas organizaciones y agencias que van a presentar en el día de hoy, las cuales plantean la problemática de violencia de género como un asunto de carácter de urgencia, como una problemática de salud pública, ¿verdad?, que hay que destacarlo de esa manera porque tiene efectos nefastos en la vida de las personas quienes lo sufren. Efectos a corto, mediano, largo plazo. Nosotros, ¿verdad?, que trabajamos con víctimas de violencia de género, sabemos que las huellas que deja una victimización de violencia es de por vida, no tan solo a ellas, sino a los niños, a las niñas, que lamentablemente las exponen a sufrir múltiples victimizaciones a lo largo de su vida o lamentablemente en casos en donde no reciben ayuda pueden convertirse en potenciales agresores también. Estamos viviendo una pandemia dentro de otra pandemia y esto requiere, ¿verdad?, medidas urgentes para que la violencia de género no cobre más vida. Es por lo cual que proponemos las siguientes ideas para atajar la violencia
que son ideas, ¿verdad?, que no son exclusivamente de nosotros, sino son ideas del colectivo que una y otra vez, ¿verdad?, lo hemos expuesto como una meta a seguir para los próximos años. Reconocemos la importancia del establecimiento de alianzas con agencias, organizaciones y grupos que brinden servicios a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Y para estos fines es bien importante ampliar el Comité PARE, que es el comité que ha designado, ¿verdad?, el gobernador en turno para atender las situaciones de violencia de género, para que esto permita una mayor participación y colaboración de organizaciones y centros de servicio, la academia y otros sectores de la sociedad. Muy importante el desarrollo de una campaña masiva dirigida a concientizar sobre la violencia de género, pero que ésta vaya dirigido a todas las etapas de desarrollo, incluyendo los niños, los jóvenes, los adultos, y se deben enfocar en la identificación de las características de la parte agresora, las causas y efectos que tiene la violencia de género en las víctimas y sobrevivientes menores y la sociedad en general, el acceso a los servicios, solicitudes de orden de protección y la violencia de género como un acto criminal y sus consecuencias legales. Bien pocas veces hemos visto campañas en donde se destaque que la violencia de género es un crimen, ¿verdad?, y que las personas tienen unas consecuencias legales. Así que yo creo que eso debería ser parte de esas campañas que vayan dirigidas a atender la violencia de género. Desarrollo y ejecución de adiestramientos dirigidos a agencias gubernamentales encargadas en la atención e intervención de las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, particularmente sobre la discreción en los procesos de citación, orientación a las víctimas referente a las solicitudes de órdenes de protección, procedimientos para denunciar una violación a la orden de protección, procesos criminales, sensibilidad en el manejo de los casos, confidencialidad, violación de derechos humanos, resistencia en la provisión de servicios, actitudes discriminatorias por razón de raza, religión, orientación sexual y género, y se recomienda que estos adiestramientos sean compulsorios tanto en el Departamento de Justicia como en la Policía de Puerto Rico. Yo creo que sería también para señalar que en todas las instancias de gobierno deberían haber estos adiestramientos, ¿verdad?, que sean compulsorios. La creación de salas especializadas de violencia doméstica en todas las regiones y presencia de las intercesoras legales en todos los casos de violencia doméstica y abuso sexual. Ninguna víctima debe estar desprovista de ese apoyo, orientación, guía que brindan las intercesoras legales en Puerto Rico. Esta que voy a mencionar es muy importante. También para atajar la violencia de género hay que identificar fuentes de fondos recurrentes que permita la apertura de nuevos albergues de víctimas de violencia de género y la permanencia y seguridad de los ya existentes, y que contempla además gastos para traslados internacionales en casos de alto riesgo. Estos fondos atenderán la necesidad de ampliar la capacidad de los albergues para recibir a las mujeres con diversidad funcional, condiciones de salud mental crónicas, madres con adolescentes, jóvenes y mujeres sin hogar, que son unas poblaciones vulnerables que en muchas ocasiones pues se hace muy difícil, ¿verdad?, poder conseguir un albergue para las mismas. La creación de un sistema de vigilancia policíaca en todo Puerto Rico dirigida a aquellas mujeres con órdenes de protección vigentes que incluyan rondas preventivas, aplicaciones tecnológicas para alertar a la policía. Y esto puede ser un esfuerzo, ¿verdad?, municipal, ya que sabemos que hay municipios que ya han adoptado esta estrategia como parte de las alternativas para atajar la violencia doméstica. Asignación a fondos y organizaciones de servicio, y eso lo mencioné al principio, debido a la gran cantidad de casos recibidos, los cuales en su gran mayoría son referidos por agencias gubernamentales. Por medio de estas asignaciones estamos garantizando servicios de calidad, prontitud e inmediatez. Sabemos que ahora mismo hay un estado de emergencia, ¿verdad? Sin embargo, esto en contraparte, pues nos presentamos la realidad fiscal que hay en muchos proyectos en donde no contamos con fondos suficientes para poder mantener una operación que vaya dirigida a atender las necesidades muy particulares de cada mujer y cada niño que sea víctima de violencia. Aunar esfuerzos para la creación de una línea nacional de orientación y atención a casos de violencia de género y abuso sexual, donde se canalicen, ¿verdad?, las necesidades de esta población. Entendemos como prioridad también el fortalecimiento de personal de división de delitos sexuales y la violencia doméstica de la Policía de Puerto Rico, así como una mayor cantidad de recursos para atender situaciones de emergencia, traslado a albergues, querellas
en noches y fines de semana. Notificar con tiempo razonable a las víctimas de violencia de género y violencia sexual cuando un agresor salga a la libre comunidad. Esto le permitiría a la víctima poder trasladarse en caso de ser necesario en un espacio seguro. Y por último, no menos importante, sabemos, ¿verdad?, que la violencia de género tiene múltiples ramificaciones, pero la raíz es la misma. La raíz de la violencia de género nace del patriarcado, nace de las desigualdades que nos acompañan desde que nacemos. Y lamentablemente no todas las personas tienen acceso a educarse de manera diferente, tienen acceso a ver la violencia como un aspecto de la vida que no podemos, ¿verdad?, que no debemos permitir porque nos afecta a nuestro bienestar. Así que la raíz de la violencia de género son esas inequidades, es ese sistema patriarcal. La respuesta para eso es poder educar en equidad, poder educar en perspectiva de género desde pequeños. Y a lo mejor nos podemos preguntar, pero ¿por qué eso es tan importante en las escuelas? Por lo que le mencioné, porque no todos los niños tienen acceso a una educación en equidad, no todos los niños tienen un modelaje en los hogares de lo que debería ser una relación de pareja saludable, no tienen acceso a la información. Hay menores que normalizan la violencia, llegamos adultos, seguimos normalizando la violencia y cuando vemos y estamos en una situación de violencia de género no lo reconocemos porque es lo que hemos vivido toda la vida. Así que el Estado tiene la responsabilidad de dar acceso a educación a estos niños, estas niñas que no tienen esas oportunidades. Desde el CAVIC hemos vivido junto a las mujeres sobrevivientes de violencia de género su sufrimiento y a su vez su duro proceso de recuperación para quienes lo han logrado. Y para ellas va este cierre. A nosotras las mujeres nos asesinan de muchas maneras, desde nuestra gestación, cuando nuestras madres sufren violencia obstétrica, laboral o por sus parejas, durante nuestro desarrollo cuando nos imponen roles estereotipados y somos cosificadas sufriendo diversas violencias, nos asesinan cuando sufrimos la violación de una amiga, nos asesinan cuando nuestra madre es golpeada y asesinada frente a nosotras, nos asesinan cuando nuestra hermana aún continúa desaparecida y nos asesinan cuando nuestras hijas son una estadística más de feminicidio. Todos estos eventos son eventos de nuestras participantes. Así que la violencia de género tiene demasiadas ramificaciones y ya urge hacerle frente, ¿verdad?, no tan solo con iniciativas, sino con recursos económicos para que los centros de servicio como lo somos nosotros podamos continuar brindándoles servicios de calidad, servicios que se merezcan, ¿verdad?, servicios que se atemperen a las necesidades de las víctimas de violencia de género. Así que, ¿verdad?, por mi parte he culminado, ¿verdad?, con la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, buenas tardes. No sé, ¿de dónde provienen los fondos para el funcionamiento de CAVIC? Provienen de fondos BOCA. Estos fondos BOCA tuvieron una disminución sustancial para el próximo. ¿Me puede decir lo que es BOCA? VOCA. Viene del Victim of a Crime Act y son fondos que administra el Departamento de Justicia, particularmente la Oficina de Recursos Externos. Estos fondos son para proveerle servicios a las víctimas del crimen, que son todos los crímenes, ¿verdad? Y nosotros atendemos todas las poblaciones, sin embargo, casi el 80% de las personas que atendemos son víctimas de violencia de género. Así que, ¿verdad?, para el próximo año hay muchos proyectos que, ¿verdad?, han venido en conocimiento que no pudieron recibir ninguna subvención. Nosotros fuimos del grupo que recibió una subvención, sin embargo, una reducción más de la mitad de nuestra operación. Así que, ¿verdad?, eso es algo que nos preocupa porque lamentablemente nuestros participantes han ido en aumento. Nosotros atendemos aproximadamente 1,000 participantes anualmente. Así que sabemos que con ese presupuesto se nos va a ser bien difícil poder mantener nuestra operación tal cual está para este año. Estos son unos fondos federales que se asignan a Puerto Rico y administra el Departamento de Justicia. Correcto.
y que usted tenga conocimiento, el Departamento de Justicia le fueron disminuidos esos fondos. No conozco el detalle, ¿verdad? Simplemente para efectos de nosotros hubo una reducción, de nosotros y de otras organizaciones que he tenido conocimiento, una reducción sustancial en los fondos asignados. Entiendo que tuvo que ver con la subvención entonces que recibió Puerto Rico desde el gobierno federal. Mañana tenemos una reunión con el secretario de Justicia para podérselo plantear. Sí, verdad, yo no me gusta hablar por mis otros compañeros de otras organizaciones, pero sí sé que esto es un problema colectivo, ¿verdad? No tan solo es un problema del CABIC, sino muchas otras organizaciones están en la misma situación. Hay muchos proyectos que están contemplando el cierre de sus operaciones. Nosotros, al ser un proyecto que estamos adscritos a la universidad, estamos sobreviviendo porque contamos, ¿verdad?, con ese apoyo de la universidad. Sin embargo, no va a dar abasto. Sí, gracias por su ponencia. Usted mencionó en ella que entiende que las raíces de la violencia de género y violencia doméstica es el patriarcado, las desigualdades, las inequidades, entre otras. Y quisiera preguntarle si desde el punto de vista, en su experiencia, de las personas que ustedes atienden, que le ofrecen servicios, entienden o están al tanto o tienen esa visión de que estas raíces estructurales son parte de la violencia que reciben. Pues la gran parte no, ¿verdad? Y ese es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Brindarle ese acceso a la información, porque cuando hacemos, ¿verdad?, el estudio general de los participantes a las que recibimos, la segunda tipología, ¿verdad?, como nosotros lo agrupamos, son las personas que sufren múltiples victimizaciones. Me refiero a niños que crecieron en contextos de violencia, fueron abusados sexualmente, y cuando entran en la adultez entran en relaciones de violencia de género. Y ellos y ellas, ¿verdad?, en este caso, estas mujeres no pueden identificar por qué me está pasando esto ahora en mi adultez, ¿verdad? Sabemos que la culpa de una agresión siempre es del agresor. Sin embargo, cuando la mujer está en múltiples relaciones de violencia, pues es un buen momento, ¿verdad?, para sentarnos con esa mujer y explicarle que todo lo que nos enseñaron a nosotros desde pequeños, ¿verdad?, esa mochila, y como yo le digo, esa mochila que cargamos, lamentablemente no necesariamente nos da las herramientas para poder identificar que estamos en una relación de pareja. Nosotros tenemos una línea de ayuda y recibimos muchas llamadas de mujeres que no saben si están en una relación de violencia, y cuando empiezan a relatarnos, ¿verdad?, hay múltiples factores que están en la rueda de poder y control, que es una de las herramientas más poderosas que utilizamos para educar a las mujeres en relación, ¿verdad?, a estos contextos de violencia. Así que la respuesta a esa pregunta sería que no todas las personas conocen la raíz de la violencia. Eso lo vemos, ¿verdad?, generalizado en nuestra sociedad, en donde empezamos a escuchar que la causa de la violencia es el alcohol, o que la causa de la violencia son las drogas o la pobreza, cuando nosotros los profesionales de la conducta sabemos que estas razones por sí solas no constituyen un elemento fundamental para que se dé una situación de violencia por sí sola, ¿verdad? Sabemos que las raíces de la violencia es esa educación basada en el patriarcado, son esos privilegios que se le dan a los hombres por encima de las mujeres. Es, por ejemplo, cuando yo me crío con mi hermano y a mí me toca hacer las tareas domésticas, no me dejan salir, pero a mi hermano lo dejan salir, ¿verdad? Son esas pequeñas cosas que son parte de nuestra proceso de socialización, que las arraigamos, y si no tenemos acceso a la información, no va a haber manera de poder desprendernos de ella. Hola, buenas tardes. Manuel Buenas Rivera. tardes. La organización de ustedes recibe fondos, por ejemplo, cuando una persona, volviendo al asunto de los fondos, resulta convicto en los tribunales de Puerto Rico, le imponen una sanción por ley que va para una organización de víctimas de ayuda del crimen. ¿Son ustedes? No, nuestros fondos los administra el Departamento de Justicia. O sea, que esa es otra entidad de víctimas del crimen. Posiblemente se esté refiriendo a la Oficina de Compensación a Víctimas del Crimen. Esta oficina administra fondos, ¿verdad?, para compensar a las víctimas
con todos estos gastos que provee, ¿verdad? Que son parte de esa victimización que sufrió. O sea, que ustedes no reciben un centavo de ese... Nosotros recibimos los participantes de ellos. Ellos nos refieren los participantes para servicios psicológicos, para servicios legales. Trabajamos en conjunto, es una organización que, ¿verdad? Que tenemos una estrecha relación en el aspecto, ¿verdad? Que atendemos y recibimos. Usualmente nuestra fuente de referido, el 80% son agencias gubernamentales, así que yo recibo muchos participantes del mismo Departamento de Justicia, del Departamento de la Familia, así que las organizaciones atienden una necesidad que las agencias de gobierno en muchas ocasiones no tienen la capacidad para poder hacerlo. Con la oficina de compensación, pues nosotros identificamos los casos, por ejemplo, que tengan necesidad de compensación y los referimos entonces a ellos allá. Y entonces ellos hacen el proceso. Me parece bien importante, quisiera puntualizar algo que mencionó, y es el asunto de que no identificamos los casos de violencia de género porque normalizamos la violencia, ¿verdad? Y yo siempre he promovido la crianza y la convivencia en paz. Sigo, siempre no. Eso fue cuando aprendí a vivir, a desterrar la violencia de mi vida, ¿verdad? Pero yo creo que en el comportamiento normal, cotidiano de una familia, hay muchísima violencia y uno no se da cuenta hasta que decidimos identificar esas fuentes o esos actos, esas costumbres que perpetúan la violencia y que son violentas, como el simple asunto que acabas de mencionar de la desigualdad entre hijos e hijas y todo el asunto del género, ¿verdad? Y es cuando identificamos lo que es la conducta violenta que nos damos cuenta que vivimos en una situación de continua violencia y no lo reconocemos. Y ese ejercicio, y como usted bien menciona, ese ejercicio lo debemos hacer todas y todos, ¿verdad? Yo creo que si nosotros después de cierta edad, cuando empezamos a adquirir esta conciencia crítica, nos sentamos y decimos, vamos a pasar, ¿verdad?, la película de mi vida y ver qué aspectos de la vida yo quiero replicar en mi vida adulta y de los cuales yo me quiero desprender, daría la oportunidad a que muchas personas pudieran aspirar a una vida diferente. Lamentablemente, cuando nosotros crecemos, ¿verdad?, en contextos saludables, pues siempre hay microviolencias, ¿verdad? A veces, por ejemplo, cuando hablamos frente a los niños y nos burlamos de otra persona, ¿verdad? Cuando vamos por la calle y tenemos un comentario despectivo entre adultos, pero los niños están escuchando, ¿verdad? No es una violencia directa, pero es una violencia indirecta, porque va calando en las narrativas de ese niño o esa niña. Por ejemplo, cuando hacemos un chiste machista, por ejemplo, cuando damos privilegios a los hermanos, que son cositas bien pequeñas. Y si nosotros no nos sentamos a hacer ese análisis, podemos replicarlos en nuestra vida adulta, inclusive siendo profesionales de la conducta, ¿verdad? Esto es un ejercicio que tenemos que hacer todas y todos a lo largo de nuestra vida, no es en un momento en particular, sino escuchar nuestras propias narrativas, escuchar lo que decimos. Y yo creo que eso adquiere un poquito más valor cuando nos relacionamos con niños, ¿verdad? Cuando tenemos niños o niñas, cuando tenemos sobrinos, ¿verdad? Siempre hay un niño en cada familia. Y nosotros que aspiramos a que ese niño tenga una mejor vida de la que yo tuve o de la que tuvieron mis papás. Y soltar esas cadenas a veces es bien difícil, por eso es importante, ¿verdad?, estos recursos de ayuda que proveemos desde el CABIC, porque si no, pudiéramos estar replicando patrones y al replicar patrones otras personas se van a ver afectadas y vamos a seguir esa cadena de violencia a lo largo de la vida. Así que tenemos que aspirar a romper esos ciclos. Y de la manera de poder hacer eso es mediante la educación. No hay otra razón, no hay otra manera de poder hacerlo si no empezamos a educar desde pequeños, primeras etapas de desarrollo, desde que los niños están en pre-kinder, kinder. Ya cuando se empiezan a dar esas interacciones hay que entonces atajar, porque a veces la violencia no la reciben de la casa, pero entonces la reciben de la escuela por otros niños que son violentados desde sus casas. Así que es importante ese aspecto. A usted. Sí, buenas tardes. Soy la comisionada Alba López. Conozco de primera mano los servicios que ustedes prestan y quisiera públicamente reconocer
realmente la excelencia. Ellos tienen equipos multidisciplinarios que atienden a la víctima de violencia doméstica desde todas las áreas, psicólogos, trabajadores sociales, dan servicio legal, dan apoyo, incluso enseñan talleres de empoderamiento, ¿verdad? Para un poco calmar las emociones de las personas que acuden a su centro. Le quiero agradecer por la labor que ustedes hacen. Gracias. Definitivamente, y dándole seguimiento a la pregunta de Diana, conozco de profesionales que me comentaba precisamente que la mayoría de las víctimas que ellos atienden no tienen conciencia ni de las causas, como tampoco tienen conciencia de todo lo que se da dentro de los procesos judiciales. Como que me decía una de las profesionales que trabaja con ellos que van y ella trata de indagar un poco y no tienen la conciencia en ese sentido. Son muy pocos que pueden visualizar y les toca a ellos. Entonces, ¿verdad? Dar ese proceso de concientizar y lo hacen excelente. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues agradezco mucho. ¿No tienen pregunta la compañera? Había desistido de preguntarlo porque me siento como ignorante. Yo conocí de CABID precisamente con la licenciada Alba López Arzola, leyendo su libro, y yo decía, pero ¿por qué yo no conocía de CABID? Es que las siglas han sido siempre las mismas. ¿A qué se debe? Estando uno trabajando tantas áreas de violencia de género y no haber tenido contacto con CABID. Nosotros somos una organización prácticamente nueva, llevamos desde el año 2016, así que llevamos, este es nuestro 5º año de servicio. Sin embargo, ¿verdad? Hemos atendido casi 2.800 participantes, ¿verdad? Durante ese periodo. La realidad es que al ser un proyecto nuevo, supongo que todavía no hay muchos, ¿verdad?, sectores en los cuales hemos llegado, hemos alcanzado. Sin embargo, pues con los participantes que tenemos nos damos a pasto. Así que para el próximo año, pues aún más hemos detenido un poquito, ¿verdad?, las campañas de promoción que habían iniciado, porque la realidad es que llegó un punto que teníamos que entonces referir a estos participantes a otros centros de servicio, porque para nosotros es prioridad que el participante se atienda en el momento, ¿verdad? Hay veces que pues hay centros que pues reciben muchos referidos, pero no los atienden meses después. Nosotros tratamos, ¿verdad?, de que ese proceso sea lo más ágil posible y pues en ese aspecto, como tenemos, ¿verdad?, menos recursos, pues entonces disminuimos un poquito la capacidad. Así que, pero sí es una buena observación. Nosotros tenemos página de Facebook, página de Instagram. Nuestro principal fuente de referidos son los tribunales, las salas especializadas, así que ya con las personas que nos refieren ellos, que llegan a los tribunales, es una gran, ¿verdad?, una gran parte de los participantes. Poquito a poco nos hemos ido dando a conocer, nos falta todavía aún mucho más. Esperemos, ¿verdad?, que podamos conseguir la manera de poder seguir brindando esos servicios de calidad, los servicios que se merezcan los participantes, ¿verdad? Porque pues, ellos tienen unos derechos. La Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos dice que los víctimas y sobrevivientes deben tener acceso a servicios ágiles, rápidos y efectivos. Y eso es lo que nosotros nos hemos encargado, ¿verdad?, durante estos 6 años. Sin embargo, para el próximo año nos preocupa realmente, ¿verdad?, qué es lo que vaya a pasar con lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer para poder seguir en esa misma calidad de servicio. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por su participación. Y le pregunto si nos puede dejar copia de su ponencia. Claro que sí. Yo se la voy a poder enviar por email porque Sí. Aquí leyéndola me percaté que este era el primer borrador. Okay. No sé si se la puedo enviar por email la final. Sí, ¿Posible? ¿Cómo no? Muchas gracias. A usted, que pasen buenas tardes. Doctor García, por favor, ilústrenos. Los ilustres los puedes dejar para el lado. Buenas tardes. Y quiero decirle que estoy muy honrado de estar aquí y estoy porque me invitó la colega
trabajadora social y abogada Zuleika, que entendía pues que yo debería participar. No, esperaba algunas caras, pero no todas estas caras que admiro y quiero tanto. Entonces, contrario a la compañera, pues mi aportación va a ser dentro de una otra perspectiva, ¿verdad? Porque pues no trabajo en servicios directos que tengan que ver con mujeres, pero sí en la preparación de profesionales que a través de la política pública puedan impactar estos servicios que tanto nos preocupan. Yo le dije a Zuleika que yo no podía entregar ninguna ponencia por escrito porque tengo tantas cosas en este pequeño periodo de mi retiro que no me da tiempo para escribir tanto como yo desearía, pero que yo haría un bosquejo y lo compartiría con ustedes. Bueno, voy a comenzar respondiendo a las preguntas. La primera pregunta, que son factores que causan la violencia de género y determinantes sociales e históricos. Yo, por ser criminólogo y estudioso de una de las dimensiones de la violencia, siempre he entendido que la violencia es un fenómeno global que está imbricado en el contexto de la sociedad. Antes de continuar, quería decirles que leyendo el periódico hoy tuve una grata noticia y una pésima. La grata es que los grupos religiosos que han venido a participar con ustedes se pusieron de acuerdo en una de las que es mis recomendaciones, es elaborar una serie de aspectos que crucen a través de las unidades religiosas para ver cómo nosotros afrontamos esta situación. Eso estuvo fantástico. Y la segunda es que nuestro querido gobernador acaba de decir en la prensa pública que nosotros somos una cultura de violencia. Y eso es, para mí, yo me quedé, como criminólogo y estudioso de la violencia, me quedé arrasado. Que pensar que esta persona con tan poca criteriosidad pueda asumir en los periódicos algo que lo que hace es insuflar en la mente del pueblo esa noción distorsionada de que somos un pueblo violento y que va en contra de lo que estamos queriendo hacer aquí. Así es que quise hacer una parte porque eso me dejó, me dañó, me dañó la cabeza. Entonces nosotros en el contexto de trabajo social y en la sociología sabemos que la violencia es un fenómeno generalizado y que sus manifestaciones son diversas, entre las cuales tristemente está la cuestión de la violencia de género, con la cual sé que uno ha intentado lidiar y continuamos lidiando, como el caso de las compañeras y los compañeros presentes. Algunos apuntes a considerar, y en eso concurre con la compañera, es el problema de la naturalización de la violencia y la pérdida de sentido del concepto de lo que es violencia. El concepto de lo que es violencia se ha tornado hueco, elástico y fluido, de forma tal que la gente utiliza el concepto sin conocimiento del impacto del concepto de violencia significa. Y el impacto también de todos los discursos que se cruzan y que acompañan la opresión de este fenómeno que estamos estudiando aquí. Con relación a estos discursos, estoy hablando del capitalismo y su impacto nefasto en todo lo que es el patriarcado y todos los remanentes de esto a través de la violencia contra la mujer. El machismo, que es uno de sus efectos más adversos y el cual yo he estudiado mucho a través de los estudios sobre la construcción de la masculinidad, ¿verdad? Otra cosa que yo creo que hay que darle atención, que no se le da la atención que debe, es el discurso de la masculinidad hegemónica, que es un discurso a través del cual se ha conseguido oprimir y seguir oprimiendo, ¿verdad? Y que está imbricado, por ejemplo, en el sistema de justicia. Ese discurso de la masculinidad hegemónica está en el sistema de justicia de tal forma metido dentro de nuestras leyes que es bien difícil nosotros arrancarlo de allí, y nosotros lo participamos, lo repetimos y lo implementamos, ¿verdad? Entonces eso para mí es algo que está terriblemente vinculado. Y el otro es el patriarcado, del cual está imbricado todo lo que hemos señalado aquí. Entonces la cuestión es que los discursos de todos estos conceptos que parecen abstractos, que yo he hablado con ustedes, están entrelazados. Que para nosotros conseguir salir de ellos tenemos que desentrañarlos de ese enmarañado que ellos están metidos, ¿verdad? Y entonces que las dinámicas que se dan al interior de todos estos discursos tienen un efecto adverso en cómo nosotros como profesionales manejamos estos discursos y todos los condicionantes que ellos traen. Porque, como decía la compañera, con frecuencia nos empeñamos en acciones que están vinculadas a estos discursos y no las sabemos identificar, porque las naturalizamos y las hicimos nuestras, ¿verdad? Esas dinámicas al interior de los procesos que emergen
tienen otros discursos y otros condicionantes. Por ejemplo, la socialización. La socialización, que es un proceso que es a nivel familiar, escolar, religioso, educativo, comunitario, está montada en el discurso de la masculinidad hegemónica, del patriarcado y del capitalismo. Están las tres vinculadas de tal forma que uno no las puede desvincular. Se hace muy difícil también. Como decía el colega Rafa Ramírez, esta cuestión de la socialización del machismo, del patriarcado, es como si uno tuviese aquí un chip que ya nació, está allí metido, ¿verdad? Entonces es como si uno tuviese que sacar eso de allí y comenzar a reconceptuar, a repensar, a rever las cosas desde una otra perspectiva en la cual tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué es lo que vamos a proponer, ¿verdad? Entonces la interacción de estos discursos y los procesos de los mismos tienen un impacto en las políticas públicas. Entonces la política pública, si tú no la analizas desde una perspectiva que quiere acabar con todos estos discursos, lo que hace es repitiendo lo mismo. Entonces las políticas del desastre son un efecto de esto. Vean ustedes lo que dice el gobernador ahora, que somos una cultura violenta como una respuesta al desastre que él cataloga, que es el problema de la criminalidad en el país. Y peor todavía, que en este país la política de seguridad pública esté vinculada al crimen, cuando nosotros sabemos que la seguridad pública está vinculada a la calidad de vida y al bienestar de la ciudadanía. De forma tal que da la impresión a quien escucha de que Puerto Rico vive en un sistema militarizado, en un sistema de criminalidad, porque el interés de la seguridad pública está vinculado al crimen. Cuando el interés de la seguridad pública, la política pública debería estar integrada o vinculada al bienestar social. Y eso, a uno que estudia política pública, que esté en el área de la conducta, a mí me deja desarbolado. ¿Cómo es que yo voy a trabajar con esto si la perspectiva es esa? Y entonces uno lo que percibe es que los otros que están en los niveles de poder y están gobernando desconocen, utilizan indiscriminadamente estos conceptos y tienen un efecto adverso en la mentalidad del pueblo. Entonces, otra cosa que a mí me llama la impresión es el impacto de todos estos discursos en los medios de comunicación. Que los medios de comunicación viven de estos discursos y los repiten. Le comentaba yo a las colegas, escuchar a analistas y analistas radiales que son tergiversadores de conocimientos, generan más ignorancia que lo que traen de conocimiento, haciendo comentarios morbosos que exacerban al público en la apreciación de cómo suceden los fenómenos en este país para aumentar su nivel de popularidad, digamos así. Entonces son muchos. Yo creo que el más serio es el que le dicen el profe, ¿verdad? Que es un colega nuestro de Mayagüez, y todavía con eso, de vez en cuando, por sus inclinaciones político-partidistas, salen unas barrabasadas que yo a veces me pregunto cómo es que las dice. Entonces, ¿cuál es el filtro, por ejemplo, que tiene el pueblo para escuchar a estas personas? ¿Cómo es que nosotros podemos educar al pueblo, verdad? Entonces, yo creo que los medios de comunicación se convierten en aliados y alicates de los discursos. Rubén Sánchez, le comentaba yo al colega, diciéndole al pueblo de Puerto Rico, este hombre violó a una mujer. Alerten a los comités de bienvenida en las instituciones penales para que hagan lo que ellos saben hacer. Digo, yo puedo entender que él está, por un lado, diciendo una cosa que es cierta y que debe ser abominable, que es matar a una mujer, y por el otro lado yo estoy promoviendo la violencia. O sea, ¿a qué nos referimos? Y a ese le damos un premio de mejor reportero. ¿Dónde están las cosas? ¿Verdad? Yo honestamente. Entonces, la educación, que en un momento dado, sin tener filosofía orientada definidamente, se convierte también en represora a través del sistema. Vean ustedes el caso de la educación de género, entre otras cosas. No se define, se da para atrás, se da para adelante, y la política político-partidista desorienta toda la estructura sistémica. Y entonces a esto se alía de lado la noción del neoliberalismo y el nosotros adjudicarle a las personas los problemas y no a la comunidad ni a la estructura del Estado. Entonces estamos nosotros llevando a la familia a pensar que ellos son los causantes de su propia desgracia. Como a las mujeres se les hizo pensar por siglos que ya son productoras de la propia desgracia que les viene porque no vistieron bien,
porque estaban donde estaban y no debían estar en un momento dado. Por ser mujeres es otra cosa de lo que se les pide. Por ser mujeres eso te pasó a ti, si hubieses sido hombre eso no te pasaba. Entonces, ¿cómo es que yo repaso ese discurso? Y cómo es que ese discurso, como decía la colega, se repite y se transmite a través de los más mínimos procesos en los cuales uno se mete. Yo nunca fui orientado a ser feminista. Yo aprendí con las colegas de la escuela que tenía que ir desenmarañando, ¿verdad? Y eso cuesta, gente. Eso cuesta porque eso está integrado en nuestra forma de ser. Y yo me recuerdo estar criando mis hijos y estar constantemente con mi esposa verificando, eso que dijiste no estaba bien. Ojo con el discurso. El ejemplo más tétrico fue que estaban todos los nenes en casa del barrio y entonces decía un niño que ciertamente pues era diferente de los otros. Vamos a ver a nuestro ídolo que es Boy George. Y Boy George en la época era un tipo andrógeno. Y le digo yo, a ese no lo va a ver porque ese es maricón. Yo. Y de la cocina vino la voz. O para lo que conversamos, tenemos que pensar en cómo vamos a decir las cosas. Y entre ella y yo estaba esa constante educación y ese constante tomar conciencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos hablando de dos profesionales de la conducta que están policiándose constantemente sobre cómo ser mejores padres, mejores ciudadanos, cómo criar, imagínense ustedes cómo es que eso va a nivel del pueblo, porque cuando uno hace el análisis, uno parece como si fuese una cámara social y el resto del pueblo fuese otra, y no es así. Somos todos el mismo pueblo. Entonces tenemos que ver cómo es que nosotros conseguimos impactar a las personas que de forma más fácil consigan adentrarse en estos sistemas y lo que esto implica. El otro aspecto que no podemos dejar de considerar es el Estado, que el Estado tiene la función principal de servir los intereses económicos, políticos del pueblo para una mejor calidad de vida. Para eso es que existe el Estado. Pero el Estado en estos tiempos está para servirse así al partido que está en el poder y a las políticas que ellos entienden que son las que más les interesan a ellos. O sea que no hay compromiso ni hay supervisión. Vean ustedes el impacto de la emergencia con la situación de violencia de género. ¿Cuál ha sido concretamente el efecto, y vemos aquí lo que trae la compañera, de que estas propuestas sean suplidas de recursos económicos y del apoyo del Estado para nosotros conseguir que esa emergencia que se declaró sea eficientemente trabajada? Pues eso no se da porque el Estado no va un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, otra cosa que a mí me preocupa es la falta de análisis y juicio crítico, ¿verdad? Al referirse a este fenómeno y a todo lo que lo rodea. Y eso va con referencia a las estructuras del Estado, a las organizaciones no gubernamentales, como a las organizaciones gubernamentales. Muchas de las organizaciones no gubernamentales se convierten en alicates del Estado, haciendo lo mismo que hace el Estado, sin tener el juicio crítico y simplemente recibiendo los recursos y ofreciendo empleo. Fíjense una cosa, yo estoy en un momento dado justificando la necesidad de empleo, pero no estoy justificando qué es lo que hay detrás de esa necesidad de empleo y qué es el servicio que yo estoy dando. O sea que hay una incoherencia, ¿verdad?, entre una necesidad y la otra, y eso no es adecuado. Y la otra que me preocupa mucho a mí son los partidos políticos de este país que no tienen el compromiso con las políticas que ellos mismos ayudan a implementar y que lo que hacen es medir su efectividad por cuántas políticas promueven y no necesariamente cuántas políticas consiguen implementar. Dos aspectos que me llaman la atención y voy a insistir sobre ellos es la necesidad de que nosotros trabajemos con el discurso de la masculinidad hegemónica, porque ese es el parámetro de referencia, ¿verdad? Ese parámetro de referencia, el hombre hegemónico es el hombre que tiene el dominio, el hombre que es el parámetro de referencia, porque dentro del contexto del análisis del discurso la mujer puede ser poderosa pero no es hegemónica porque ella no es el parámetro de referencia. Y detrás de todo eso pues hay todo un esquema, y ese esquema hay que ver cómo es que uno lo trabaja, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo la cuestión del juego de conceptos y el impacto que esto tiene a través de este discurso que está tan ligado a todo lo que habíamos hablado es nefasto. Y entonces lo otro que quería traer con ustedes que hay que deconstruir es el falso concepto de seguridad, que es lo que yo les traje anteriormente con relación a las políticas de seguridad pública en este país, que a propósito fuimos de voluntario un grupo de nosotros, donde uno de los senadores de estos partidos, a ofrecernos para ellos para desarrollar una política de seguridad pública.
nos aceptó. Trabajo social apareció de diferentes unidades, apareció psicología, un montón de gente. Estamos trabajando con los senadores a ver si se hace una propuesta de una nueva política de seguridad, pero el senador está orientado hacia la criminalidad y nosotros estamos luchando con él. Entonces, vean ustedes que por un lado está el interés de un senador en torno a lo que da votos y nosotros en torno a lo que entendemos que se necesita. Y estamos en esa lucha, ¿verdad? Que de eso es que se trata la política pública. Vamos a ver qué sale de ese proceso. Me parece que si se trabajase algo en esa dirección, podría ser bien positivo para efectos de lo que implicaría una política de seguridad para este país. Por ahora no me parece que estamos en el camino cierto. Y con relación a esto, yo diría, como dicen los estudiosos en Brasil, porque yo fui formado en mi doctorado en Brasil, dicen que el caso del discurso de la masculinidad hegemónica, lo que pasó fue que el discurso se viró contra el hechicero. O sea, el hechizo contra el hechicero. El hombre mismo se está haciendo daño con su propio discurso, porque no consigue desvincularse del discurso y está recibiendo el impacto negativo del discurso de esa masculinidad. Entonces, vean ustedes que eso tiene unas implicaciones severas y aquí entonces está entre juicios, conceptos, políticas, programas de servicios y acceso a áreas especializadas. Medidas a las cuales uno podría intentar erradicar, yo creo que las medidas a ser tomadas para erradicar las causas deben ser sobre todo consensuadas. Yo estoy hablando de medidas consensuadas porque no es lo mismo que un grupo tome unas medidas, otro tome otras medidas, cuando estamos hablando de una cuestión que es para la sociedad de forma amplia. Entonces, estas medidas consensuadas es como, por ejemplo, si el Colegio de Abogados, el Colegio de Trabajadores Sociales, los que sean los colegios que se van a unir, desarrollamos una serie de parámetros a través de los cuales nosotros podamos actuar de forma conjunta, porque si unos dicen una cosa y otros dicen otra, no va para ningún lado. La incoherencia en este sentido no es buena. Entonces, yo creo que ese consenso a nivel superior tiene que bajar. Es como estamos dando cuando hablamos de gerencia en las estructuras. Si la gerencia intermedia no baja hacia la base, ahí se quedó el concepto. Y eso pasa en el contexto de las instituciones penales de este país. Vienen los alcaides, vienen los supervisores, ellos son entrenados a través de justicia, después se estanca en el nivel intermedio y tú vas a la base y tú tienes un guardia de presidio que le dice al preso que es musulmano: si no te quitas ese kufi, tú no vas a los servicios médicos ni vas a ver a tu familia. El kufi es el gorrito que usan los musulmanes. Entonces, ¿qué hubo allí? Allí hubo una ruptura entre todo lo que queríamos implementar a nivel superior y cómo eso baja a las bases. Entonces, si esos espacios no bajan a la base, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Yo quería aprovechar la oportunidad y decirle que años atrás, cuando el Partido Popular, o en este caso fue el Popular, estaba desarrollando las políticas públicas de este país, usó como instrumento la Escuela de Trabajo Social. Y la Escuela de Trabajo Social, la estructura que trabajó fue el trabajo con las comunidades, especialmente para desarrollar leyes de familia, leyes de delincuencia. ¿Qué hizo la escuela? Pues se movió a las comunidades. Si en este país la gente se moviese a las comunidades a preguntarles sobre la seguridad de sus mujeres y sus familias, las respuestas serían otras, pero serían desde la base. Entonces, esa unidad de consenso a nivel de la base sería la que daría la fuerza para el desarrollo de una política pública que tuviese agarre y que la gente supiese que esa política existe y la pudiese defender. Porque si yo no participo, es como hacer una política pública. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Y dice, pues porque contrataron unos asesores que son la última Coca-Cola del desierto, que cobraron un montón de chavos y el tipo quedó con un lustre fantástico, pero la política no sirve. Entonces, de la misma forma que nosotros elaboramos esas políticas públicas basadas en algo consensuado, debemos elaborar de la misma forma un tipo de estructura de evaluación y supervisión de políticas públicas y programas que, apoyado en unas nociones de consenso, bajasen a evaluar esas políticas públicas. Por ejemplo, ¿cómo es posible, verdad, una política pública que trabaje con abuso y maltrato de menores que esté anclada en conceptos patriarcales? Pues yo no puedo, entonces yo tengo que
tener toda esa conceptuación definida a un nivel que yo entonces elabore formas tales que yo me meta en el sistema de justicia. Vamos a comenzar por allí, ¿por qué no? En el propio sistema de familia, que tú y yo fuimos administradores de ACFAN y sabemos que las políticas norteamericanas que se implementan aquí para trabajar con menores también sufren de eso, de una visión sesgada de lo que es ser mujer, de lo que es ser madre, de lo que es familia. Años llevamos nosotros diciendo que las familias se deben definir por sí mismas y no definirlas nosotros. Eso en trabajo social es un concepto básico, que es una lucha constante, ¿verdad? Pues entonces esas cosas requieren ser tomadas con seriedad. Y eso es lo que a mí me preocupaba. Entonces lo que yo llamé protocolos de evaluación consensuados. Es que cuando yo vaya a evaluar una política pública, yo tenga los parámetros con los cuales evalúo las otras, para yo no dejar pasar unas en un lado y otras en otro no. O sea, yo estaría elaborando, y en eso el colega David Hill tiene unas estructuras de análisis de política pública muy eficientes que trabajan con valores y con todas estas dimensiones. O sea que la rueda está hecha, no hay que inventarla otra vez. También quería, yo creo que deberíamos desarrollar algún tipo de campaña nacional que favorezca la equidad y la igualdad de género, pero que sea más accesible a la gente. Que el hombre no se vea que lo están arrollando, ni a la mujer que le están supervalorando, porque cuando el desbalance sucede, a pesar de que yo puedo ser romántico en mi acercamiento, te podría decir Diana, que esa política, esa campaña, sea una campaña que apele a las cosas buenas de este país. La gente nuestra es fabulosa. En este país, yo nunca he visto un país como el nuestro, que en áreas de desastre, en situaciones de desastre, sea cuando mi mujer llegó de Brasil, que fue el huracán George, que nos quedamos 15 días atascados allí en el Paraíso, se llama la organización. A los 2 o 3 días estaban saliendo las pailas de carne para hacer el sopón para el pueblo. La piscina mía se convirtió en el baño de los niños. Y de ahí salía agua para todos los bañeros hasta que se secó la piscina. Pero nunca dijimos que no. Había cariño. Entonces, los niños, la mamá que se iba a hacer cuentos para los niños, ¿sabes? Y la esposa mía venía de Brasil, donde no hay huracanes, donde no hay esta cosa, y dice, ¿cómo es posible que esto pase con este pueblo? Y yo, para que tú veas que es una fortaleza nuestra. Y eso, nosotros lo estamos explotando, no lo estamos explotando. Pero sí sabemos que en los huracanes pasados, sí el pueblo reaccionó de esa forma, como estaba comentando Manuel, ¿verdad?, con aquella situación del pueblo de Yauque, entre otros. Entonces, yo quisiera no dejar de decir antes de terminar que todo esto para mí es una evidencia de la violencia estructural que existe en este país. De una violencia estructural que está al interior no solamente del Estado, sino de las organizaciones que están con los grupos de poder que sustentan al Estado también. Y esa estructura esa violencia estructural se nota con los aspectos que traía la compañera desde las microagresiones. Al final de cuentas, ¿qué tú haces aquí? Si lo que te estamos haciendo un favor, ¿cómo tú le decís eso es un ciudadano? O como tú le vas a decir a una persona que es dominicana de nacimiento, que no tiene que venir a decir nada aquí, pero sí trabaja en tu casa y te sustenta a tu madre y tu familia. ¿Sabes? Entonces tenemos las conceptuaciones legales, ¿verdad?, de ciudadano y de extranjero, y de residente, y del cartón y de otra cosa, pero al final de cuentas estamos todos en lo mismo. Esas mujeres dominicanas que dejan la vida en el país cuidando de la familia y los hombres limpiando los patios y qué sé yo. Mira, si ellos no lo hicieran, ¿le vamos a hacer nosotros? No, pues vamos a respetar. Y respetándolo a ellos, nos respetamos a nosotros. Otra cosa que quería decir antes de terminar es que nosotros tenemos ese sistema binario, que esto es una cosa tan terrible, que ese sistema binario nosotros somos suficientemente inteligentes para acabar con eso. Es lo mismo de blanco y negro, hombre y mujer. Y entonces estamos yendo a los extremos de cada vez que le añaden una inicial al LGB, ya yo no sé cuántas iniciales más vamos a poner, porque el sistema para salirse de la cuestión de la binariedad ha subdividido en una de esas dimensiones todas las diferencias. Estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Entonces me parece que tendríamos que tener otra visión de lo que es ser libre, de lo que es ser
ser humano y acabar con ese sistema binario que tanto daño nos ha hecho. Pues le agradezco que me hayan escuchado. Fue bueno compartir con ustedes. Cualquier pregunta, pues estamos a su disposición. Muchas gracias. Estoy aquí que no sé cómo reorganizar toda mi estructura mental, pero para comenzar un comentario. Yo le digo esto a mis estudiantes y trato de ubicarlos con música en fecha porque ellos lo ven muy lejano. Yo les digo a ellos, por ejemplo, que yo creo que para nosotros no va a ser tan lejano. La primera mujer que ocupó una posición en el Tribunal Supremo de Puerto Rico fue en el año 1985. Ya yo era abogada, o sea que para mí eso fue los otros días, ellos lo ven en lejanismo. Pero lo que quiero traer es que la interpretación del derecho se hacía, del derecho y del precedente, de los precedentes legales, se hacían desde una sola perspectiva, ¿verdad? Desde una sola mirada, que era la mirada masculina, que conformaba el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Y de dónde venía la legislación? Pues igual de una legislatura con perspectiva masculina. Así que yo creo que todavía venimos arrastrando mucho de eso, porque lo trajo cuando dijo que nos deberíamos meter a la legislación, creo que fue el señalamiento que trajo. Bueno, pero te lo digo porque mira, inclusive en la Escuela de Graduados de Trabajo Social, las cosas se vieron siempre como si fuesen indiferenciadas. Tanto que, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, observe esa disertación o esa tesis y mírala desde la perspectiva de género, porque está allí, lo que pasa es que no tiene nombre. Entonces, ¿cuándo entró Trabajo Social a trabajar con ustedes a los tribunales? En los años 40, a través de una esposa de un juez, que fue empujando hasta que nosotros entramos allí. ¿Y qué ha habido? Pues mira, una concatenación de que hay ciertas cosas que ustedes no tienen tiempo para ver y nosotros vemos y compartimos conocimientos y llegamos a conclusiones para el bienestar de los participantes, ¿verdad? Para quitar la cuestión del clientelismo. Entonces la gente que participa pues tiene el beneficio de tener un juez que tiene un conocimiento amplio de la ley, que es un humanista, y también tiene el apoyo de un psicólogo, un trabajador social, de un psiquiatra que le ayuda a ver esas complejidades que antes no teníamos delante de nosotros con ese nombre, porque siempre lo fueron. Entonces cuando yo doy un taller a los jueces de pobreza y a algunos se les cae yo me recuerdo una muy querida pobreza, donde yo digo, chica, pero si tú vives al lado de 3 talleres, lo que pasa es que tú ibas del carro hacia el frente o no ibas del carro hacia atrás. ¿Ves? Entonces uno puede invisibilizar aquello que uno no quiere ver. Así es que yo creo que desde todas las perspectivas podemos hacer cambios fundamentales, pero insisto en que sean consensuados, que haya unos parámetros que nos guíen a todos nosotros para mejorar juntos. Jueces, juezas, y yo creo que ahora todavía con tantas juezas que hay en el sistema de justicia, ya tú sabes y saben los colegas. 56%. Bueno, pues el impacto de quién todavía continúa siendo el mayor, el de los jueces, porque tienen los pantalones en su lugar, ¿verdad? Porque continúa todavía el esquema de antes, hasta que una jueza se ponga la de ella en su lugar y le diga, mira, vamos a hablar aquí a lo que se ha quitado. Por eso no es así. Eso no es así. Y tenemos una jueza presidenta del Tribunal Supremo, que además de ser jueza, pues tiene una opción de relación personal, que también marca un aspecto de diversidad, que es respeto a esa diversidad, que eso antes no se hubiese dado nunca. Nunca nadie se hubiese atrevido a hablar de eso. Yo estoy esperando el día que haya un juez que decida sacar su sexualidad afuera y decir, yo soy homosexual, yo soy gay, estoy muy contento con eso. A pesar de que yo en el fondo estoy contrario a eso, porque la gente tiene que vivir su sexualidad individual y no tiene que hacerla pública, pero como a la gente eso le interesa tanto, porque hay un morbo detrás de todas esas cosas, pues a veces hay que dejarlo saber. Pero hay un modelaje que hay que mirar y quizás si eso ocurriera, ¿verdad? Es una valentía. Se sufre tanto encerrado. Claro, lo que pasa es que el ser humano y tener una opción de relación sexual no tiene que ver nada con el modelaje desde la perspectiva machista y desde la perspectiva del patriarcado. Porque a ti te dicen, tú mantente en tu lugar como hombre y tú como mujer, ustedes saben cómo son las cosas. Como le decía una amiga a la otra, cierra la pierna que tú eres señorita. Mercedes me dio permiso para una preguntita más, porque fue que yo creo que no lo seguí o no lo entendí con lo del chip. El chip es que lo que la compañera llamó de naturalizar.
es que está tan imbricado al interior de la sociedad. Pero y de es aprendido. ¿Ah? Es aprendido. Porque Sí, yo no- es aprendido. Lo que pasa que yo tengo aquí, si yo tengo aquí, mira, sociológicamente se dice que los procesos pasan, pero tú no te das cuenta de ellos si no te sales para verlos desde afuera. Entonces, si yo tomo un concepto y lo aplico en la familia mía de los años, yo nací en el 46, entonces yo, porque me salgo del proceso, voy viendo como los conceptos van cambiando, pero si no salgo voy participando de ellos y no los voy reconociendo. Recuerdo que la primera vez que me di cuenta que yo estaba cambiando fue estando en Brasil, cuando una amiga mía que es socióloga también me dice, oye, tú pareces un hombre nuevo. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, pues porque tú haces tantas cosas que aquí los hombres no hacen, que yo me pregunto que por qué ellos no las hacen y tú sí. Yo le digo, pues a mí me ha costado un montón y el tuyo todavía está en pañales. ¿Ves? Y eso cuesta, para hombres y para mujeres también. Bueno. Gracias por su ponencia, o por tu ponencia, mi querido ex jefe y colega. Bueno, nada. Gracias por tenerme aquí y les deseo éxito. Cualquier otra cosa que entiendan que yo pueda apoyar el proceso. Mira, Jan, te quiero hacer una pregunta que tomaría 2 o 3 otras ponencias, pero a lo mejor algunas ideas, algunos pensamientos breves. Sí. ¿Cómo desmontar estas instituciones machistas, patriarcales, como los tribunales, o como son los hospitales, o como Yo creo departamento de la familia? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Mira, el lenguaje define la relación y las cosas no comienzan a desmontarse hasta que no se cuestionan. Las cosas hay que problematizarlas y hay que cuestionarlas. Entonces al sistema de justicia hay que ponerle el cincho y problematizar esa noción que tienen, que su acercamiento lo que hace es validar el discurso de la masculinidad hegemónica. Pero hay que decirlo. Señor juez, ¿por qué usted asume que esto es así? ¿Qué apoya la actitud que usted toma con relación a esto, si usted sabe que esto es una decisión que tiene unas connotaciones severas de machismo? Y así en todas las organizaciones, porque hay organizaciones de mujeres. Recuérdense que el discurso de la masculinidad hegemónica hizo de la mujer su alicate, de forma tal que la madre le dice a su hijo, tú con cualquiera no te me juntes, porque tú sabes que hay que mantener las cosas en familia, y esa mujer ha tenido muchos novios. Búscate una que sea señorita de preferencia. Decían en la época, ahora eso no funciona, ¿verdad? Porque ahora las muchachas entran en las casas y salen como si fuesen por su casa, inclusive se quedan conviviendo en tu casa, pero todavía hay la cuestión de uno traer eso. Un aspecto que hay que trabajar son las iglesias, y ya las iglesias están tomando conciencia, porque el discurso de la iglesia es parte de la masculinidad hegemónica, está allí. Los sacerdotes todavía son los que mandan, a pesar de que Francisco es un tipo genial. Francisco también tiene las raíces metidas en la masculinidad hegemónica. Recuérdate que Dios es macho y la madre naturaleza no se le dio espacio en esto, a pesar de que viene desde atrás. Ishtar, vamos a leer, ¿verdad? El hijo mío me puso a leer sobre eso y yo me quedé espantado de lo maravilloso que es, cómo las religiones fueron cambiando, ¿verdad? Y todas esas nociones de la madre naturaleza y del dominio del todo, la que reproduce, ¿verdad? Porque por ahí es que está la cuestión. Entonces yo creo que nosotros, tan pronto sale una política pública nueva, hay que cuestionarla allí mismo. ¿Cuál es la filosofía en la cual se trabaja esta política? Ese caso que usted admira tanto, usted sabe que este caso se apoya en esto, en esto, en esto y en esto. Miren ustedes cómo estamos retrocediendo legalmente con relación al aborto. Ahora está a nivel de los estados. Ahora está llevando a las mujeres a que si no tienen condiciones de viajar de un estado para otro para poder abortar, se tienen que tirar eso encima, sin tener condiciones, porque fueron violadas, o porque fue recuérdense que las relaciones matrimoniales, las violaciones son constantes, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la noción de la hegemonía? Que la mujer está ahí para servir al hombre. Mujer, llegué, qué chévere, pues yo estoy viendo televisión, no que llegué. ¿Y qué significa eso? Servicio. Perdonen que parezca vulgar en la comisión, pero eso es así. Entonces yo creo que ese cuestionamiento tiene que venir tan pronto, en la primera instancia que surja hay que traerlo, licenciada. Y no ceje,
qué capacidades de argumentar tienen. Bueno, pues muchas gracias. Un último comentario, Víctor, antes que te vaya. Y quiero resaltar el asunto de la socialización Sí. desde la niñez temprana, y creo que Stephanie habló algo sobre eso también. Como tú sabes, yo 14 años de mi vida las dediqué a trabajar con Head Start, así que me interesa mucho el asunto de la educación preescolar. Y cuando yo empecé en Head Start allá en el 1991, atendíamos niños desde 5 años y ahora se atienden niños desde el vientre materno. Pues, Y la imagínate. razón de que eso pase es que la gente que cree en la educación preescolar pensamos que en esos primeros 5 años de vida se define lo que va a ser ese ser humano el resto de su vida. Bueno, los primeros 2, mira para allá. ¿Y qué le enseña? Claro, yo tengo la mentalidad de que los principales educadores de los hijos somos los padres y las madres, o los adultos que estén con esos niños en sus casas, pero ¿cuál es el énfasis en Head Start, en la educación preescolar? La meta, que los niños salgan de Head Start dominando por lo menos 5 letras, 10 letras y 10 números, literacy y numeracy. O sea, es una cuestión académica, pero ¿dónde está esa educación cultural? ¿Dónde está esa educación social? ¿Dónde está la educación de la equidad de género? O sea, está ausente allí. Así que estamos pretendiendo el énfasis, y yo he sido siempre opositor de eso, es el asunto de que la educación, pensamos en que darle una buena educación a nuestros hijos es darle una educación académica. Bueno, pero yo, adelantándome a lo que tú preguntas, te voy a decir lo siguiente. El Estado se abroga a sí mismo la capacidad de asumir las paternidades de los niños, porque los padres no responden. Tú tienes el programa WIC. WIC es el macho de la mujer que no tiene marido, que le da leche para que lo sustente. Entonces, si esa es la política, ¿cómo es que nosotros vamos a bregar con eso? Entonces, el programa es Start. ¿Cuál es el programa educativo de Start? ¿Quién evalúa la implementación del programa educativo de Start en Puerto Rico? Y aquí estamos hablando de la aplicación transversal de políticas federales en el contexto puertorriqueño. Las compañeras abogadas me pueden decir a mí por qué el Departamento de Corrección, el área que está vinculada a menores y jóvenes delincuentes, todavía está bajo la supervisión de los Estados Unidos, porque no se ha llegado a ninguna conclusión sobre la implementación de la política de rehabilitación de los menores, porque no hubo un consenso en qué es rehabilitación y menos, y la compañera lo sabe, en qué es el famoso concepto ese de la cuestión de responsabilidad, el quantum de responsabilidad. Sobre eso hubo un debate grandísimo, ¿verdad? Y yo siempre decía que ese quantum de responsabilidad no respondía a la cultura puertorriqueña, porque nosotros no criamos a los muchachos así. Ayer me decía una colega, todavía tengo un hijo en casa de 48 años que no se quiere ir. Ese quantum de responsabilidad desde la perspectiva de la política norteamericana no es eficiente. Desde la política nuestra, pues el nene está allí mejor que yo no estoy sola. Y tiene aquel macharrán metido allí con sus gatos y sus perros en su casa, tiene 48 años y está en una bien buena porque mamá le lava la ropa y qué sé yo qué. El americano le hubiese dado una pata en el trasero y yo estaría en la calle. Entonces ve tú el discurso. ¿Quién trabaja con el discurso? Nadie lo trabaja. Así es que mi respuesta, Manuel, sería que el discurso debería ser revisado en el programa de Start a la luz de la cultura puertorriqueña. No como una vez dijo Eduardo Batia, en un programa de la Universidad de Puerto Rico, vamos a permitir que tenga centros de cuidado al lado de las escuelas superiores de este país. Yo le digo, pero ¿cómo usted va a decir eso si estamos diciendo que hay que tener una política para que los niños tengan una orientación sexual adecuada y evitar la preñez en las jóvenes y adolescentes? Y usted está diciendo que haya centros de cuidado de niños cerca de las escuelas. Pues es un permiso para que ellas se preñen y lleven los nenes allí. Ah, no, es que lo que pasa es que hay dinero disponible y hay que aprovechar los recursos federales. Mire, ¿y qué es lo que hay entonces detrás de todo esto en términos de la política pública del país? ¿A qué estamos aspirando nosotros? No me cuquen, que me tengo que ir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Continuamos la conversación, ¿cómo no? Y en cualquier cosa que entiendan que yo puedo ser de mayor utilidad, me dicen también. Ahora voy a cocinar. Muy bien. Porque el hijo mío dijo que él se liberó, pero tiene una fiesta y me dice, mira, esos camarones que tú haces para que me hagas para los invitados. Así que voy a cumplir con la tarea. Doctora Ward. Buenas tardes.
Casi una hora también. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto en tenerla. Gracias a ustedes. Puede quitarse la mascarilla cuando va a poner si quiere. Qué bueno. ¿Traes algunas copias de la ponencia? No creo que Sí, sean suficientes, gracias. pero... Gracias. Adelante, favor de identificarse y adelante con su ponencia. Muchas gracias por participar. Gracias, muy buenas tardes. Doctora Rebecca Ward, dirijo el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud. En Puerto Rico, la violencia sexual y la violencia de género son un problema de salud pública visible a través de la agresión sexual, el incesto, los actos lascivos, el acoso sexual, la agresión sexual conyugal, el hostigamiento sexual laboral, la pornografía y la trata humana. El Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, o mejor conocido por CAF, por sus siglas, es un programa de la Secretaría Auxiliar de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoción de la Salud del Departamento de Salud, creado por Resolución Conjunta 2471 del 30 de mayo de 1976, en respuesta a la petición de organizaciones feministas de los 70 en cuanto a visibilizar el problema de la violencia sexual contra las mujeres y ofrecer una respuesta integral desde el Estado. El CAF tiene como mandato proveer servicios médicos y psicológicos inmediatos a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual y su red de apoyo significativa. Trabajar campañas de seguridad y prevención de la violencia, educar al público respecto a este crimen, modificar actitudes de la ciudadanía frente a las víctimas sobrevivientes, ofrecer servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación a las víctimas y recopilar datos sobre la problemática de violencia sexual y doméstica en Puerto Rico. Son múltiples los esfuerzos que a través de los años hemos realizado para cumplir con esta misión. Atendemos víctimas de violencia sexual y violencia de género desde nuestra línea de ayuda, donde contamos con un equipo de profesionales que proveen asistencia, orientación, coordinación de servicios inmediatos, manejo de emergencias, referidos, intervenciones en crisis, coordinaciones de cita, consejería de apoyo, consultas a otros profesionales, servicios de intercesoría legal y servicios psicológicos gratuitos de forma presencial y por teleterapia. A su vez, lideramos la Alianza de Líneas de Ayuda de Puerto Rico con el objetivo de unir esfuerzos y coordinar efectivamente que se minimice la revictimización de personas que necesitan ayuda. En un esfuerzo por contribuir a un mejor cuidado y tratamiento de las víctimas de violencia sexual, desde el 2003 el CAF ha promovido el modelo de enfermería forense en agresión sexual, también conocido como SANE, Sexual Assault Nurse Examiner, coordinando adiestramientos con especialistas de la Asociación Internacional de Enfermería Forense, como la doctora Linda Ledray y la doctora Diana Fauno. Estos adiestramientos abrieron el camino para el desarrollo de la certificación de enfermeros y enfermeras examinadoras forenses en Puerto Rico, a través de la Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas, así como el Colegio Universitario de San Juan. En febrero del 2019 se logró la constitución de la sección de enfermeras y enfermeros forenses del Colegio de Enfermería de Puerto Rico. Además de promover el modelo de enfermería forense, el CAF, a través de su unidad interagencial, coordina adiestramientos mensuales sobre los protocolos de intervención con víctimas de agresión sexual y el protocolo de intervención con víctimas de violencia doméstica en las facilidades de salud. Estos protocolos contienen las guías sobre los estándares y pasos a seguir en la intervención con las víctimas de violencia sexual en las salas de emergencia y facilidades de salud. Incluyen el aspecto psicosocial, el forense y el legal de la víctima, incluyendo la recolección de evidencia forense con el Rape Kit que les distribuimos. Los adiestramientos de protocolo se ofrecen a través de todo el año a proveedores de servicios médicos y administrativos de las salas de emergencia. Durante la pandemia por COVID-19 continuamos ofreciendo los adiestramientos de forma virtual
a través de la plataforma Teams. El calendario y registro se puede conseguir bajo la revista virtual CAF, que si suben a la internet la pueden conseguir. Además de ofrecer estos adiestramientos, el CAF coordina el proceso de monitoría y cumplimiento con los protocolos de intervención e investiga las querellas de incumplimiento de estos a través del proyecto de fortalecimiento de servicios de salud, conocido como FORSA. Mediante este proyecto, el CAF realiza una revisión de los expedientes y una evaluación ocular de las facilidades. El informe de hallazgo, junto con las recomendaciones, se le entrega a la facilidad de salud evaluada para que ésta elabore un plan de acción correctiva necesaria. Durante el periodo 2019-2020, el CAF coordinó el proceso de monitoría a un total de 19 facilidades de salud. Además, el CAF es responsable por la distribución y el mantenimiento del inventario de los equipos de recolección de evidencia médico-forense llamados RAID Kit. En ese mismo periodo se distribuyó un total de 292 RAID Kits de evaluación forense a los hospitales que atienden sobrevivientes de agresión sexual. Por otro lado, con el propósito de educar para modificar actitudes de la ciudadanía frente a las víctimas de violación, agresión sexual y violencia doméstica, nuestra unidad de educación y capacitación recibe y coordina actividades educativas de alcance comunitario, capacitación a profesionales y la coordinación e implementación del currículo para escuela intermedia, mujeres y varones previniendo la violencia sexual, o mejor conocido como el currículo MVP. Este currículo tiene como meta prevenir y reducir la violencia sexual en estudiantes de escuela intermedia, fomentando que asuman un rol activo como personas espectadoras responsables. Actualmente nos encontramos en el proceso de la revisión final para poder ofrecer este currículo en alianza con el Departamento de Educación de manera virtual. Además de este currículo para estudiantes de escuela intermedia, el CAF sirve como centro de práctica para estudiantes graduados de Trabajo Social y de Psicología provenientes de distintas universidades, como la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Carlos Albizu, la Escuela de Medicina de Ponce, la Escuela Interamericana y la Universidad Ana G. Méndez. Para participar de este servicio, los estudiantes pasan por un proceso de capacitación y supervisión por parte del personal del CAF, lo que garantiza constancia en la calidad y consistencia con los servicios. Estas universidades, junto a sobre 40 agencias y organizaciones de base comunitaria, conforman también parte del Comité para la Prevención Primaria de la Violencia Sexual en Puerto Rico, conocido como COPAS. El CAF convocó a agencias públicas y privadas, organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, universidades y organizaciones de base de fe para la redacción conjunta del Plan de Prevención Primaria de Violencia Sexual en Puerto Rico. Representantes de cada una de estas organizaciones forman parte de los comités de trabajo de educación, estadística y vigilancia, adiestramiento y capacitación, concienciación y movilización, así como política pública. Estos son los subcomités de trabajo de ese comité. COPAS tiene la misión de promover la prevención primaria y la erradicación de la violencia sexual en Puerto Rico a través de estos esfuerzos multisectoriales coordinados que propicien cambios en las normas sociales para proteger los derechos humanos y reconocer y atender la violencia sexual como un problema de salud pública prevenible. El Plan para la Prevención Primaria de Violencia Sexual en Puerto Rico, COPAS, traza la ruta a seguir para alcanzar esta misión. También cabe destacar la tarea de la Unidad de Comunicaciones y Medios del CAF, que tiene como misión el difundir el trabajo, las campañas, movilizaciones, eventos y conmemoraciones del CAF a través de diversos medios de comunicación masiva, redes sociales y otras estrategias. A través de todo el año, el CAF participa de campañas dirigidas a la prevención primaria a través de la educación. Ejemplo de estas campañas son la de prevención, alerta y concienciación de la violencia en la relación de pareja y la agresión sexual en citas, que tiene como base la declaración de febrero como mes de prevención y alerta de violencia en el noviazgo. Además de campañas, participa de movilizaciones para llevar el mensaje de prevención a actividades multitudinarias como las fiestas de la SANSE y las justas de la Liga, bueno, cuando estaba. Como se desprende de lo presentado, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación es un instrumento del Departamento de Salud para prevenir la violencia sexual y de género a través de múltiples niveles del modelo socioecológico, tales como el individual, familiar, comunitario y social. Asimismo, presta servicios desde las 6 oficinas regionales del Departamento de Salud para asistir y apoyar a las víctimas sobrevivientes de este mal social. Con el fin de monitorear los casos de violencia sexual y violencia doméstica que reciben servicios en las salas de emergencia, desde el año 2000, la Unidad de Estadísticas e Investigación mantiene un sistema de monitoreo que actualmente se realiza a través de una plataforma digital.
En adición, colectamos y analizamos datos estadísticos de agencias y organizaciones no gubernamentales que intervienen con casos de violencia sexual y doméstica, como la Policía de Puerto Rico, el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Administración de Tribunales y el Departamento de Educación. La Unidad de Estadísticas e Investigación lanzó el pasado 7 de abril del 2021 el Observatorio para la Prevención de Violencia de Género en Puerto Rico. Este observatorio es una herramienta que brinda información de forma centralizada y precisa sobre la violencia sexual y doméstica, así como de otros indicadores de salud que inciden en esta. Recoge de forma sistemática datos que permiten visibilizar aún más el problema de violencia de género y crear la infraestructura necesaria para facilitar el monitoreo de la evolución de esta conducta en el país. El mismo se puede acceder a través de la dirección observatoriopvgsalud.gov.pr. Con el propósito de atender a la población de menores víctimas de violencia sexual, la Ley número 158 del 24 de diciembre del 2013, Ley habilitadora de los Centros de Servicios Integrados para Menores Víctimas de Abuso Sexual o CIMBAS, dispuso el establecimiento y mantenimiento de 6 CIMBAS alrededor de la isla. Se delegó al Departamento de Salud el establecimiento de CIMBAS de la región de Mayagüez y la región de Fajardo. El CAF tiene a su cargo estos 2 centros de servicios integrados, los cuales parten del modelo de los Child Advocacy Centers y de la National Children Alliance que existe en Estados Unidos hace bastantes décadas. Cuando las víctimas sobrevivientes son referidas a nuestros centros, se le ofrecen todos los servicios necesarios para que no tengan la necesidad de visitar múltiples agencias y por lo tanto no sufran la revictimización con cada visita. Los referidos a nuestros centros se llevan a cabo por las agencias del Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia según requerido por ley, con quienes a su vez conformamos el equipo multidisciplinario de CAF-CIMBAS, los cuales se reúnen mensualmente para discutir asuntos de mejora de servicios, canalización de servicios, coordinación y discusiones de casos. Además, buscamos mantener la capacitación profesional en las mejores prácticas. Es por esta razón que nuestros centros cuentan con un equipo multidisciplinario de profesionales que prestan servicios especializados en salud mental, trabajo social e intercesoría, canalización de servicios en las salas de emergencia, enfermería y evaluaciones de alegación de abuso sexual mediante entrevistas forenses. Además, los CAF-CIMBAS incluyen grupos psicoeducativos estructurados para apoyar a los familiares o personas no ofensoras de estos menores. Desde el 2015 al cierre del año fiscal 2021, en los CIMBAS de Mayagüez y Fajardo se han abierto 648 casos para los diversos servicios presentados, el servicio principal referido siendo para evaluación de alegación de abuso sexual. Se han ofrecido 3.217 sesiones terapéuticas y 2.378 intercesorías psicosociales del personal de trabajo social. Durante el 2021, a pesar de la pandemia, se realizaron 15 informes a tribunales. Del perfil de la relación de la víctima con la persona agresora surge que el 80% de estos son algún familiar o persona conocida que tiene acceso directo a nuestros niños y niñas. El número mayor de agresores han sido padrastros, la relación mayor ha sido de padrastros, lo cual presenta una gran preocupación con nuestros niños y niñas que están en peligro en la mayoría de los casos con el agresor en la casa o en el círculo familiar. A su vez, cabe señalar que la tipología que más se manifiesta son los actos lascivos, que sabemos por la literatura, y los casos estudiados que no necesariamente van a dejar una evidencia física del abuso. También se desprende del perfil de nuestros casos en los CAF-CIMBAS que hay historial de violencia en las familias que atendemos, tanto en adultas como en menores, siendo estos mayormente violencia doméstica, abuso sexual, maltrato físico, maltrato psicológico, entre otras tipologías de las manifestaciones de violencia. Se hace necesario fomentar la importancia de la educación sexual con una mirada en la prevención desde el kinder hasta la universidad. En la comunidad, agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias, ya que sabemos que con la pandemia del COVID tenemos una segunda pandemia que es la violencia de género. Algunas recomendaciones generales en las cuales me imagino que coincidirá con algunos de los demás panelistas: aunar esfuerzos con la comunidad para la implementación conjunta de campañas de prevención de violencia sexual durante todo el año desde un marco de equidad de género. Mantener la capacitación a profesionales en cuanto a las dinámicas de violencia sexual para que puedan tomar determinaciones informadas en las mismas. E impulsar el cambio en nuestro ordenamiento jurídico embarcado en la perspectiva e intervención desde un modelo de trauma informado. En la medida en que todo nuestro sistema esté enmarcado en trauma informado, nos encaminamos hacia la erradicación de la revictimización. Muchas gracias. Le pregunto,
¿recopilan ustedes información o de las estadísticas estas que aparte de que sean numéricas, información que les permitan a ustedes identificar ciertos patrones que se repiten en diferentes núcleos familiares o situaciones que puedan darnos luz de cuáles son las causas o cuál es el patrón, o sea, cosas que se repitan en los diferentes casos, o no se recopila esa información? Bueno, nosotros tenemos un perfil, ¿verdad?, de la agresión, el tipo de agresión, de la edad, de la relación con el agresor. Sí tenemos un perfil del sociodemográfico y también de los actos de violencia. En cuanto a las estadísticas, pues sí nos dejan saber cuál es la relación con ese agresor y de ahí que entonces identificamos que en su mayoría pues son personas conocidas o personas que tienen acceso a la víctima. Y no tenemos información respecto a qué lleva a ese agresor, perdonando la redundancia, a agredir a la otra persona. Bueno, sí. De la experiencia que ustedes tienen. Básicamente se ha llegado a un consenso de que la desigualdad y la inequidad de género está a la base de la violencia contra las mujeres. En la medida en que yo devalúo a otra persona y entiendo que tengo el derecho sobre ella, a tomar determinaciones sobre ella, y que la violencia es algo permitido o validado como un método de resolución de conflicto, cuando se reta ese orden, pues se entiende que la inequidad de género está a la base de ese problema. Tengo una preguntita, doctora. Gracias. En las recomendaciones usted recomienda como tercer punto impulsar nuestro ordenamiento jurídico embarcado en la perspectiva de intervención desde un modelo de trauma informado. Correcto. ¿Puede darle contenido al trauma informado? Correcto. Existe lo que se llama la neuropsicología del trauma. Hay unas reacciones particulares de la persona que ha estado expuesta a trauma y hay un acercamiento específico a la hora de entender esas reacciones y a la hora de hacer una entrevista en el ámbito jurídico, por ejemplo. Algunas de las características del trauma es que la persona no va a tener una memoria cronológica de los eventos porque el impacto de esa agresión va a alterar todos esos sucesos. Entonces eso es parte importante de lo que hay que saber a la hora de hacer una intervención. ¿Cuál es el impacto que el trauma ha tenido en la persona y de qué manera yo me puedo acercar a ella de una manera que no vuelva a reactivar esos estímulos que la vuelven a poner en una situación, ¿verdad?, de vulnerabilidad? Correcto. ¿Cómo no? Hola, buenas tardes. Salud. En el caso particular de Simbas y el asunto del abuso sexual y la validación de los casos de abuso sexual en menores, ¿hay una relación entre esos menores que se valida el abuso y la violencia de género? Por ejemplo, ¿son estos menores también sus madres incapaces, por ejemplo, de protegerlos porque existe la violencia de género, porque son víctimas, porque tienen miedo? Precisamente esas son las observaciones que hacen las compañeras que están trabajando directamente con los casos, que cuando intervienen con una situación de abuso sexual de menores, muchas veces hay situaciones de violencia adicional en el núcleo familiar como violencia doméstica. Lamentablemente sí, está altamente presente. Para no salirnos del tema, y algo que compartí en un chat que tenemos la comisión, ¿sabe usted que la práctica en el Departamento de la Familia es que cuando se sospecha maltrato o abuso sexual por parte del padre y la madre no pide una orden de protección, le quitan los hijos a la madre? Y que esa es la práctica en el Departamento de la Familia. Yo entiendo que el departamento pues hace una evaluación de la seguridad de ese menor y entiendo que usarán sus criterios para determinar si ese menor o esa menor está realmente protegida. Cuál es la conducta de mamá en términos a creerle y a validar, ¿verdad?, el testimonio de la víctima y a procurar su seguridad. Y en cuanto a eso... ¿No debería entonces, siendo que la misma Ley 54 permite que cualquier persona pida una orden de protección en favor de un menor, de una mujer víctima de violencia, porque probablemente sabemos que ella no se atreve a solicitarla, que la práctica entonces fuera que el departamento proteja tanto a la mamá como a los menores cuando hay una situación como esa?
Yo entiendo que una víctima de violencia doméstica definitivamente necesita ayuda, necesita engancharse con servicios, empoderarse, evaluar su propia seguridad, ¿verdad? Si necesita ser refugiada, cuál es su necesidad, definitivamente tiene que ser parte de la ecuación. Sí, buenas tardes, Diana Valle. Yo también hace muchos años trabajé en el Departamento de la Familia y recuerdo que en aquella época utilizaba un slogan de apoyando a las madres, protegemos a los hijos. Y eso, hijos e hijas e hijes. Pero eso no necesariamente, yo estoy de acuerdo con Manuel, que muchas veces sin realmente llevar a cabo una buena evaluación, se remueven a los niños y las niñas y entonces a la misma vez se está revictimizando a la mujer y victimizando a los menores. Pero la pregunta que tenía era, usted habló sobre que algunas de las metas, ¿verdad?, de los programas de educación que tienen es cambios en las normas sociales. ¿Qué herramientas utilizan, herramientas educativas para promover esos cambios en las normas sociales? Pues nosotras promovemos mucho la educación y tiene que ser una educación siguiendo los principios básicos de lo que es la capacitación y la educación, ¿verdad?, en la comunidad, lo cual implica currículos que saturen una comunidad, que brinden la oportunidad de adquirir información, pero también de desarrollar destrezas y de romper estereotipos. Y eso lo que implica son currículos estructurados, informados en la evidencia y basados obviamente en la equidad de género, que van a la comunidad y la saturan en términos de la multiplicidad de sesiones. Una sola sesión no va a hacer cambios de ninguna clase, no va a cambiar prejuicios ni estereotipos, así que tenemos que usar herramientas que sabemos que funcionan. Y entonces ese es el reto que tenemos, ¿verdad?, de poder saturar la comunidad con el mensaje y con las destrezas también de cómo manejar una relación de una manera saludable y cómo manejar el conflicto de manera saludable. Bueno, pues agradecemos mucho su participación, muchas gracias por haber venido y tal vez la llamamos para lo del perfil. Claro que sí, claro que sí. Incluso pueden subir a la página del observatorio donde ahí están los datos tanto del programa como de las agencias que recogen estadísticas de agresión sexual en el país y si necesitan algo particular, pues claro, nos pueden hacer llegar la petición. Gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, venga adelante. Véngase acá porque si usted va a deponer, pues de una vez lo hace. Sí, es que él vino hoy y pidió turno y le dije, le doy el último y me dijo que sí. Sí, por favor, pues, primero se identifica. Sí, buenas tardes a todos los distinguidos miembros de este panel. Soy un ciudadano residente aquí en Puerto Rico, retirado del Ejército de los Estados Unidos. Mi experiencia, pues, tengo 6 años aquí retirado, soy estudiante del... Dígame, mi nombre es Giovanni Flor Morán, estudiante del programa de doctorado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, CUPEI, Metro, y pues mi maestría, como le estaba diciendo a la licenciada Mercedes, ¿su apellido cómo se pronuncia? Bauermeister. Eso mismo. Entonces, interesantemente, pues yo me ofrecí voluntariamente a dar un tipo de ayuda basada en la experiencia que yo tengo. Entonces, pues estoy haciendo el doctorado, me faltan 3 clases y entro en la tesis. Y es de filosofía en historia. Pero mi maestría y mi bachillerato y mi experiencia es en investigaciones sexuales en el Departamento del Ejército de los Estados Unidos. También parte de esto fui líder por casi 7 años del Sexual Harassment and Equal Opportunity, que es un programa basado en cada compañía, cada batallón, cada brigada tiene sus líderes. Y pues yo estaba a nivel batallón, brigada. Esto me ayudó a entender aparte de las investigaciones sexuales que yo hacía con el CID, que es Criminal Investigation Division, que es una división que logra prevenir y también incluso adjudicar a muchos agresores sexuales, y pues entré en ese ambiente, experiencia, y de alguna manera me gustaría ayudar a Puerto Rico a
poder lograr cometidos que verdaderamente, aparentemente, están alarmando a la ciudadanía. Entrando en detalles, usted hizo una pregunta de cómo lograr tal vez a nivel instituciones, entidades gubernamentales, estatales, y mi respuesta sería la manera retributiva. Yo hasta el día de hoy no he visto que en ningún caso que se ha visto en Puerto Rico, aparentemente los jueces entran en la parte cárcel, prisión, y de ahí se acabó el tema. La parte retributiva que estudiamos en la justicia criminal nos da la oportunidad de retribuir a la víctima. Porque ¿qué pasa? Que el Estado toma ese peso económico basado en lo que ha pasado con la víctima, y estamos hablando de programas psicológicos, programas médicos, educacionales, y llega un punto en que el Estado no puede acaparar tanto gasto. Entonces, ¿qué pasa? El agresor se va un tiempo a la prisión y tal vez el resultado de esto es un sujeto, diría yo la palabra, la usaría, ya sale otra persona de esa prisión. Sale intimidado, sale agresivo tal vez. El sistema de reclusión en Puerto Rico no es uno de los mejores. O quiero decir es que tú entras ahí tal vez criminal y sales más criminal. Entonces, la parte retributiva que tal vez la legislatura debería trabajar es hacer responsable al sujeto agresor de una vez que ha sido sentenciado por cualquier tipo de agresión sexual o física, mujer u hombre, que sea él el que sea responsable de esos gastos a partir del momento en que es sentenciado, porque entonces el Estado como que dice, pues hasta aquí llegué, ahora le toca al agresor. Y déjame decirte algo, o sea, entre profesionales, cuando tocan el bolsillo de una persona, tiene muchas consecuencias. Es un mensaje directo. Lo otro que quería, un momentito porque hice unas notas, la educación a nivel primaria. Entonces, la otra parte que usted preguntó fue de cómo podemos nosotros prevenir este tipo de situación en la familia puertorriqueña. Esto viene desde la primaria, ni menos de la primaria. O sea, tenemos que irnos al seno de esa madre. ¿Y quién es la madre? ¿Quién es esa persona? Si esa mujer no es educada, no es de una manera, diría yo, puesta a una situación, no va a cometer, o sea, no va a ser responsable de esos niños naturalmente, porque es difícil para una persona de pocas letras. Y como se ve, he escuchado 2 o 3, tuve que ir a una cita médica. En la montaña se ven muchos casos de agresión sexual debido también a que en Puerto Rico no existe la prostitución legal. Y eso lo traigo al panel. ¿Por qué? Porque es una situación de desarrollo, diría yo, ya aceptamos que la marihuana sea legal. Están hablando de legalizar otras drogas. Cuando hablando de personas mayores hay necesidades, y esto viene desde la educación romana, la necesidad en países como por ejemplo Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Perú. He tenido la oportunidad de viajar a Ecuador. No se ven casos de agresión sexual en la familia, y la pregunta es ¿por qué? Venimos de una misma madre patria, España, negros, indios, mezclados. ¿Por qué en estos países latinoamericanos y por qué Puerto Rico sufre este tipo de agresiones? La respuesta es que ciertas cosas son restringidas, otras son dadas y otras son ilegales. Y en Puerto Rico no existe eso. Y les digo esto porque en Europa, Alemania,
el grado de divorcio es bien bajo, muy bajito. La pregunta es ¿por qué? Bueno, las personas allá, los adultos, se casan. Yo hice un ensayo y tuve la oportunidad de conocer que las personas allá se casan entre 27 y 33 años de edad. Las mujeres, niños, son niños, 14 años de edad, los padres en una sociedad alemana les dan la libertad sexual para que experimenten. Hay un programa de examen que te lo toman en el 10º grado que te permite decir, tú vas a hacer, basado en tus números, tus exámenes, tú vas a ser un abogado, tú vas a ser un albañil, tú vas a ser un ingeniero, un doctor. Incluso las becas comienzan a funcionar desde ese punto hacia arriba. Traigo esto porque en Puerto Rico pues no existe ese tipo de programas. Y lo otro que quería mencionar como ciudadano, la parte retributiva es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando le tocas el bolsillo al sujeto, ¿para qué tú lo vas a meter en una cárcel? ¿A hacer qué? El gobierno lo va a mantener, cuesta 144,000 aproximadamente dólares mantener un individuo por un año. El gobierno no aguanta tanto y tenemos problemas de economía en nuestro país. Entonces tiene que haber un ajuste. ¿Por qué tú vas a meter a una persona en un lugar donde que a lo mejor lo pierdas y es un resentido social? Porque sale tal vez mejor, tal vez peor, es una ruleta rusa, no se sabe. La iglesia tenemos que, Puerto Rico, hay unos ensayos muy interesantes que me gustaría que ustedes los lean, de la historia de la iglesia como parte de la sociedad, cultura en Puerto Rico. En 1800, en el siglo pasado, se permitía que el hombre abuse de la mujer y el padre te lo decía, tienes que darle. Y eso está escrito, no lo digo yo, son fuentes primarias. Es interesante, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo uno puede decir, y qué yo puedo hacer para que esto se prevenga? Bueno, hay que tomar en cuenta que somos una cultura romana católica y venimos de unas raíces bien fuertes, donde la mujer era permitida ciertas cosas. Estamos en el siglo XXI y en el mundo árabe, el perro es más importante que la mujer en el mundo árabe. ¿Quiénes somos los españoles renacidos de Andalucía? Árabes. Si no, ustedes no sabrán, 800 años los árabes dominaron España. Entonces esas raíces vienen fuertes, muy fuertes, y tratar de romper esa pared va a ser desde abajo. Esta generación nueva, los niños de ahora del siglo XXI no son igual a los del siglo pasado. Vienen con un chip, ustedes lo saben. Yo estoy criando dos y déjame decirte, son muy inteligentes y razonan. Una niña de 6 años ya razona. Y eso es lo que yo quiero traer, es que escuché, no sé si ustedes recuerdan el programa de que tal vez podrían recomendar este panel a la legislatura, a la gobernación. Del programa, no sé si recuerdan ustedes, que se llamaba No a las Drogas. Nosotros implementamos en el departamento del Army de los Estados Unidos, del Ejército en español, el no es no. ¿Qué significaba? Bueno, las estadísticas hablan por sí mismas. Estoy hablando 2010, 2012, 2014, en donde en el ejército americano teníamos muchas violaciones sexuales a mujeres, soldadas y hombres, porque pues no todo el mundo somos iguales. Yo soy criado en Nueva York, en el Bronx, yo vi mucha violencia, pero eso no significa que uno de Mississippi va a venir con esa actitud. Entonces son violados hombres a individuos que vienen de ciudades grandes, que saben lo que están haciendo, y las mujeres también. Entonces el no es no. Un programa interesante ya está ahí. Lo único que hay que hacer es empujarlo un poquito y decir, ¿recuerdan cuando decíamos no a las drogas? Pues ahora no es no, o tal vez ustedes lo puedan reformar. Pero el no es no, es simplemente nosotros implementamos eso, es que cuando la persona dice no, es no. ¿Y qué pasa?
que la primera pregunta como investigador federal, agente especial que yo era, la primera pregunta, ¿tú en algún momento dijiste no? Porque la agresión sexual ocurrió a esta fecha, en este momento. Tú estabas bajo efectos de alcohol o droga. Drogas casi no es mucho, es el alcohol. El alcohol es una droga que está matando a los ciudadanos, soldados americanos. Y interesantemente, estas situaciones que se daban eran porque la persona agredida estaba bajo efectos del alcohol y venían sujetos con mucha más experiencia y cometían los crímenes. Entonces, mi recomendación al panel, y les agradezco por la oportunidad, licenciada, es tal vez de alguna manera que los niños aprendan a decir no. Y si ya ese no, porque la primera pregunta que yo hacía era, ¿tú en algún momento dijiste no? Sí, yo le dije que no, le dije que parara. Ya con eso hay una política que dice que no estamos, si la persona dice no, hasta ahí yo llegué. O sea que como agresor o como individuo tengo que decir gracias por todo, nos vemos. Pero ¿qué pasa? Que al otro día, a la mañana, esa nena, ese muchacho, llamaba a la policía porque ha sido agredida sexualmente. Entonces muchas cositas podemos tal vez implementar de alguna manera para que, y lo de que usted dijo de las instituciones, el sistema retributivo. Si tú o usted le dice a un individuo, usted era supervisor en este momento y porque abusó de sus categorías o poder, lo que sea, va a ser bajado de escalón. Usted va a ser un oficial, agente como todo el mundo, porque ya supervisor usted no puede ser. Tú le estás quitando dinero porque estamos hablando de promociones. Y yo entendí eso y dije, funciona, porque ¿qué nos hacían a nosotros? Que nos quitaban. O sea, te quitan el rango, te quitan dinero. Y cuando tú le quitas dinero, la persona como que comete menos infracciones. Gracias, y si tengo alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo quería hacer un comentario, lo tenía aquí a la mano y lamentablemente lo perdí, porque quiero referirlo a legislación retributiva que hay aquí en Puerto Rico. Ley penal, es del año 1998 y quería compartirla con usted, pero la he perdido. Pero aquí se impone, como parte de la justicia retributiva, una compensación económica a la parte víctima para que pueda atender cualquier situación, daño o pérdida que ha tenido en el proceso. Y lo hacen, ¿verdad? Una vez se sentencia y se impone pena al convicto, parte de ello es la imposición de la pregunta. La pregunta sería, ¿verdad? Y es bien interesante de que cómo el individuo va a poder pagar esas deudas si está preso. La ley contempla, déjame ver si lo encuentro por aquí, pero la ley contempla la situación que se da si no se puede cumplir o pagar la pena retributiva. Estoy tratando de conseguirlo para referirlo específicamente. Sí, muchísimas gracias por esa información. Hay un modelo en Suiza que está en línea y es un modelo muy interesante que se ha estudiado, de que en vez de meterlo preso al individuo, es más, le buscas un trabajo para que pague todos los daños y perjuicios de la víctima. Y eso es como que muy interesante. O sea, no me metes preso y ahora tengo una deuda de $10,000, $15,000, porque eso es lo que cuesta un programa de psicología. Estamos hablando de agresión física, mental, y pues de alguna manera es algo que tal vez en ese caso sería que no se da a conocer al ciudadano, como en las noticias, que mira, fulano de tal. Es la ley 183 de 1998, sí, conocida como la Ley de Compensación y Servicios a la Víctima y Testigos de Delito. Y tiene como propósito fundamental ampliar los derechos de las víctimas de delito mediante un mecanismo de compensación monetaria que se nutre de una pena especial. Y de esta manera, a las víctimas de delitos se les brinda una compensación económica para ayudarles a afrontar los gastos incurridos como consecuencia de los daños, pérdidas o gastos médicos razonables derivados de la acción del pecado. Entonces sería una buena, para mí me has dado un tema de investigación, pregunta,
es que cuántas víctimas han sido remuneradas y cuántas personas están pagando y cuántas no han pagado en el sistema, ¿verdad? Y se paga con se hace mediante la cancelación de un arancel. Así es que interesante, pero interesantemente. Nada, mirarla, volverla claro, a es algo muy bonito. Entonces sería interesante que la ciudadanía se entere de esto para que digan, mira, fulano cometió un error o un crimen y ahí están las consecuencias, porque entonces la ciudadanía no está muy participativa de los pormenores del caso. ¿Y qué pasa? Pues dice, mira, le dieron tantos años y ahora ¿quién va a pagar esto? O sea, es un comentario de ciudadano y gracias por la información. Claro, me parece que, Manuel Rivera, ¿verdad? Me parece que es importante en el sentido de que no está muy distante lo que usted está planteando, ¿verdad? De lo que trae la compañera. De hecho, yo había discutido también en esta misma comisión el que los agresores o agresoras en los casos de violencia de género en Puerto Rico, cuando van a programas de desvío, ellos tienen que pagar su tratamiento, que generalmente es de 52 semanas y lo tienen que pagar, están en la libre comunidad y tienen ellos que pagar cada terapia que reciben en esos 52. Pero quería comentar algo que usted nos había dicho sobre quizá hubiera menos abuso sexual en la montaña si fuera legal la prostitución. En Puerto Rico, exacto. como algo, porque algo tan, y perdona que te interrumpa ahí, algo tan interesante yo vi en Alemania, que es un trabajo y pagan impuestos. Y yo dije, yo viví en Alemania 8 años, parte de mi carrera, y para mí fue como que interesante. Yo no estoy muy seguro que legalizar la prostitución disminuiría el abuso sexual, pero lo que sí quería traer a su atención es que estadísticas que yo he visto arrojan que en los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, se estima que hay hasta 160,000 esclavas sexuales ejerciendo la prostitución como esclavas, que son traídas, por ejemplo, de las exrepúblicas soviéticas y de otros lugares en los que se les ofrece traerlas a trabajar a Estados Unidos. Cuando se les trae a trabajar a Estados Unidos, les dicen, me debes $200,000 por las gestiones que hice por traerte hasta aquí, tienes que trabajar como prostituta hasta que les quitan el pasaporte. O sea, que la prostitución es una cosa terrible, ¿verdad? Pero de legal. O sea, bueno, en Las Vegas es ilegal, pero es como la droga, tú la vas es ilegal, pero en Las Vegas, en los Estados Unidos y los territorios es ilegal, no se permite. Se practica, pero yo estoy tratando de llegar a un nivel mucho más allá. Latinoamérica, Europa, lo practica de una manera que el gobierno se beneficia por medio de impuestos y eso se lo puede comprobar. Incluso en Alemania es algo tan organizado que esa empleada, ciudadana, lo que sea, paga impuestos y son chequeadas cada 3 meses. O sea, es un programa. No estoy diciendo que eso tal vez aplicaría a Puerto Rico. Yo lo que tal vez me refería es tal vez de prevenir, porque las necesidades humanas han llegado a un nivel alarmante. Y de eso también he leído un poquito. Por ejemplo, en Puerto Rico el 23% de todos los crímenes son resueltos. ¿Y qué pasó con el 77%? Entonces uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? Y es notable. Y pues se nota que hay un ¿cómo se diría? Una división entre que el crimen sucedió, vamos a, book it, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero de ahí, y claro, 23% es un número demasiado bajo, y entonces la ciudadanía está asustada. Bueno, le agradezco mucho su participación, gracias por venir y ofrecerse Igualmente. a dar su opinión. Sí. Y a la orden. Gracias, y a la orden más yo mismo, para que usted pueda de alguna manera ayudarla en lo que usted necesite. Estoy retirado, estoy estudiando, entonces pues
tengo mucho tiempo y a veces pues me gustaría hacer algo por Pues muchas por la isla. gracias. Igual Bueno, también le doy las gracias a los comisionados que nos hemos mantenido aquí, ¿verdad?, todo el día, a las personas que nos han seguido por Facebook Live, a María Figueroa, que nos ha ayudado en la mesa. Así es que buenas tardes a todos y que espero que haya sido fructífera, como todos hemos comentado que así lo ha sido, y que sea de bien para la comunidad. Que pasen buenas tardes. Bendiciones.